Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de la serie VozChef, una historia de innovación, que pretendemos rescatar la historia por una parte, pero además rescatar las partes de la historia que nos habla de innovación en el pasado. Y hemos traído aquí interesantes personajes, incluyendo algunos del siglo XIX, como por lo menos dos personajes del siglo XIX que trajimos a presentarlos. Y en esta oportunidad tenemos un gran personaje, un gran profesor, que les voy a presentar a continuación una foto de él antes de comenzar a hablar del profesor Arturo Arias Suárez. El profesor Arturo Arias nació en Nueva Imperial en el año 1923 y falleció en Santiago el año 2001. Se tituló de ingeniero civil el año 1948. 5 años después, cuando tenía solamente 31 años, el Consejo de Facultad aprobó su nombramiento como encargado del laboratorio de física, en un proceso en que la facultad buscaba introducir la investigación en la facultad. Estoy hablando del año 1954. Bueno, en esa oportunidad, en marzo de esa oportunidad, el decano de la época, Reinaldo Harnecker, que estaba muy interesado en promover la investigación, presenta a don Arturo Arias como el nuevo encargado de ese laboratorio que se estaba abriendo y que tenía, entre otras misiones, la de avanzar en física nuclear. Es interesante que ese primer intento de instalar la investigación en la facultad no fue exitoso porque hubo una reacción del Consejo a la facultad que se opusieron a la creación de estos institutos de investigación con un fuerte poder que tenía la Escuela de Ingeniería, que privilegió una reforma de los planes de estudio. Y es interesante una cita que quedó grabada en los actas del Consejo de la Facultad, un acta de abril de 1954. Recuerden, Arturo Arias tenía solo 31 años y él dice, pide la palabra en medio de la discusión sobre si se creaban o no estos institutos de investigación, y un poco, yo diría con algo de ironía, dice: para hacer investigación científica y tecnológica hace falta, antes que nada, entusiasmo, porque probablemente vio que lo que menos había en ese momento era entusiasmo. Así que quiero presentarles ahora a nuestro interlocutor con quien vamos a hablar en esta oportunidad para presentar la vida y obra del profesor Arturo Arias, y me refiero a mi amigo, el profesor Rodolfo Zaragoni, por lo cual a quien conozco desde que era estudiante, y quiero señalar una pequeña anécdota. Cuando yo era estudiante, el año 1972, iba saliendo por la entrada de VozChef y me cruzo con alguien que yo no conocía. Yo iba acompañado con otros compañeros y alguien me comenta: ahí va Zaragoni, que obtuvo un doctorado. Y en esa época era una noticia, o sea, había muy poca gente, muy pocos integrantes de la facultad que tenían una formación a nivel de doctorado. Y Rodolfo venía llegando de la Universidad de California, en Los Ángeles, donde había finalizado su programa de formación como doctor PhD en ingeniería, no sé si ingeniería química, él nos podrá contar. Bueno, Rodolfo conoce toda la vida y la obra y con mucho detalle, y es probablemente el mejor exponente y el mejor entrevistado que podemos tener para conocer más de la vida del profesor Arturo Arias. Así que bienvenido, Rodolfo, y quiero darte la bienvenida a este programa. Muchas gracias a Patricio y a todos los videntes en esta época que estamos todos enclaustrados involuntariamente, pero para superar esta pandemia. Bueno, esa anécdota que cuenta Patricio, en realidad a mí me marcó la vida, porque yo, conversando con don Arturo antes de partir a doctorarme en UCLA,
me iba bien en la parte de asesoría de ingeniería. Entonces hablaba con don Arturo y dije, no, voy a ir una cosa más corta, un magíster nomás. Y don Arturo me dijo que estaba loco, tenía que ir a doctorarme y seguí su consejo. Así que aquí estoy, así que soy un agradecido partiendo de esa anécdota. Rodolfo, mira, el espíritu de este programa es dar a conocer sobre todo a las generaciones más jóvenes y sobre todo a los estudiantes, los estudiantes que están empezando, que están decidiendo carreras, mostrarles cómo en ese pasado que para ellos les suena prehistórico, probablemente estamos hablando de No, claro. 1970, eso para ellos es la prehistoria, cómo en esa prehistoria para las generaciones más jóvenes había gente muy brillante y muy innovadora. Entonces, ¿cuál a tu juicio fueron las acciones más innovadoras del profesor No, actual? sí, vamos a tocar ese tiempo. Bueno, don Arturo no es como todas las cosas de la facultad que cuesta mucho entenderla en su historia, no es un personaje aislado que surgió espontáneamente. Don Arturo corresponde a una tradición muy aristocrática de la ingeniería, que parte con don Ramón Salas Eduard, que fue el mentor de Luciano Clot. Y que por lo más era aristócrata de verdad. Claro, efectivamente. Y bueno, y uno de los premios máximos que tiene el instituto tiene el nombre de don Ramón Salas Eduard, que fue el descubridor del escurrimiento crítico, un descubrimiento universal. Entonces, y a su vez, don Arturo Arias fue ayudante de análisis vectorial y mecánica racional del profesor Clot. Y muy temprano, como tú decías, y efectivamente él hizo una TED sobre oscilaciones de estanque elevado, es su tesis de, de ingeniero. Así que yo me acerqué con él, yo fui ayudante de él en el curso de mecánica racional, ahí no lo conocía mucho, era uno más de un grupo grande de ayudantes, porque esos cursos tenían casi 200 alumnos, esos cursos de mecánica racional de esa época. Pero él se caracterizaba por ser muy innovador. La facultad no es la de ahora para los jóvenes. No habían profesores de jornada completa, una cosa que los profesores de jornada completa se crearon a través de una reforma universitaria que está en curso por allá por los años 65, que es la época que yo estaba terminando de estudiar ingeniería, y se creó este departamento de ingeniería, de ingeniería civil, que se llamaba ahora civil en esa época, juntando distintos grupos. Y don Arturo en esa época está en el IDIEM como director. Fue nombrado como director del IBM cuando tenía 35 años. Rodolfo, hay que mencionar también que era otro IBM en ese no, momento. No, era un IDIEM que hacía investigaciones en muchos cambió la estructura y bueno, él hizo muchas contribuciones con Raúl Ucit y Petit Laurent, que están publicadas en esta revista, y fueron contribuciones, incluso llegaban discusiones del extranjero, estos artículos, de personas que son muy señeras en la ingeniería sísmica mundial. Y el año 69 publicó la tesis, se publicó en MIT Press el trabajo sobre la intensidad de área, que es su contribución universal. En toda la ingeniería sísmica, la mayoría de los países, cuando miden un terremoto, entre todos los factores dan la intensidad de área de los registros. Y eso es una contribución universal y muy señera, digamos, para Chile. Y de hecho la BBC, que hizo un análisis de todas las contribuciones de sudamericanos al conocimiento universal, aparece don Arturo Arias dentro de los pocos que han hecho este tipo de contribución.
Así que, pero él tenía una faceta docente que, o sea, él promulgaba la investigación cuando la facultad está en el tiempo de la docencia. Era pasar a cursos de tipo Estados Unidos. O sea, los que nos mandaban a doctorarnos, nos mandaban a copiar los cursos de docencia que se dan en Estados Unidos. No era nuestra misión ir a hacer investigación. Los que nos dedicamos a la investigación éramos vistos como ovejas negras, porque ese no era nuestra misión. Nuestra misión era ir a copiar los cursos, traer los libros, que lo cumplimos, pero en realidad yo cuento siempre como anécdota que los cursos que yo dicto en la facultad, yo no los tomé en Estados Unidos. Oye, Lo hice que me los sí. validaran de lo que yo había aprendido salvo el de métodos probabilísticos, de dinámica probabilística, es el único curso yo diría que Rodolfo, ¿puedes en muy breves palabras explicarle a la audiencia en qué consistía su intensidad, la medida que se llama intensidad de áreas, de áreas? ¿En qué no, consistía? la ¿Qué es lo que... intensidad de área, había una definición de intensidad dada en Caltech por el profesor Jauner, que es como el padre de la ingeniería sísmica en Estados Unidos. De hecho, la medalla más importante que se da en ingeniería sísmica es la medalla Jauner. Eh, y a don Arturo no le encontraba que la definición que había dado George Jauner tenía unos límites arbitrarios en una integral. Y eso a él no le gustaba, esa arbitrariedad, entonces la cambió y a través de esta tesis Gustavo Lange estudió esto y lo que se trata de tener porque hay medidas de intensidad, como la de Mercalli, que es la más conocida, que se trata de asociar con estos grados los niveles de daños que produce en cada lugar un terremoto. Acá lo que se quería es asociar la medida instrumental de estos instrumentos de movimiento fuerte, que son los acelerógrafos, que funcionan solamente cuando hay terremotos fuertes, a diferencia de la sismología que está permanentemente midiendo. Entonces lo que se quería era asociar esta medida del instrumento con el grado de daño que se Ajá, observaba. ajá. Oye, Rodolfo, ahora volviendo a la vida del profesor Arias, eh, reconociendo que él muy temprano, en los años 50, fue un impulsor de la investigación, ¿te da la impresión a ti que su capacidad de avanzar en esa línea fue reconocida porque él era un buen docente además? Y entonces No, él, el él es establishment de la época... recordado por generaciones como profesor. Cuenta la historia esta muy, muy simpática que tú me cuentas de su armonía, la armonía en la docencia. Él hacía No, cosas especiales. mira, yo lo tengo en un discurso ahí largo que di en el Colegio de Ingenieros, cuando se le hizo un homenaje. La clase se iniciaba con la entrada de su majestuosa figura, erguido, esbelto, siempre eterno, con una hermosa y abundante cabellera blanca y el toque de genio descuidado de sus zapatos de gamuza. En la mano, la cajetilla de cigarrillos Lucky Strike como única herramienta. No entraba nunca con apunte, jamás. ¿Ah? En realidad no asistíamos a una clase, sino a una conferencia magistral que invariablemente comenzaba ubicando el tema por cubrir en el contexto de la ingeniería, más aún de la ciencia en su conjunto. Este preámbulo iba siempre acompañado del riesgo de que alguien hiciera una pregunta sobre algún concepto fundamental. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Eso bastaba para que al instante andáramos el curso y nos transportábamos al mundo de la filosofía. La sección se convertía en una profunda disertación sobre los más profundos misterios del universo.
y uno ya no sabía si estaba en la clase de ingeniería sísmica en la Universidad de Chile o en la Universidad de Cambridge, oyendo a Bertrand Russell. Así sus alumnos escuchaban embelesados un discurso de profundos conceptos que solo podrían derivarse de una mente poderosa que hubiese pasado mucho tiempo meditando sobre las cuestiones más importantes de la vida. Rodolfo, ¿Ah? Rodolfo, pero súper bueno la cita textual que has hecho. Ahora, lo que probablemente habría que mencionar además es que él estudió filosofía, o sea, él tuvo dudas vocacionales, o sea, pudo haber recorrido ese trayecto. Estudió filosofía en paralelo con ingeniería, y eso le costó que después no aprobó ingeniería por hacer estas dos carreras simultáneas. Pero eso le dio una visión muy global, y esto de que, por ejemplo, hubiera sido hoy día la conjunción de Marte de Júpiter con Saturno, que ocurrió en estos días, y se preguntara eso en la clase, y da una clase, una disertación de esa clase, entonces la gente de mi curso, de todas esas generaciones, quedaban impresionados del conocimiento que tenían. Eso era lo que le daba, pero además tenía una característica a su clase. Y después, ya siendo amigo con él, cuando volvió de México, él me contaba sus clases, porque producía una cierta hipnotismo en los alumnos, por la forma como daba la clase. Escribía perfecto en la pizarra, tenía una letra perfecta, y partía de una punta y terminaba en la otra punta, todo perfecto, pero en las clases de mecánica racional nosotros la escuchábamos en el antiguo auditorio del IDEM, que es una sala con butaca, y ahí él en el proscenio, él caminaba de un extremo al otro. Y después ya con amistad con él me decía, no, uno inicia la frase, cruza la sala, llega al extremo, y cuando llega a la esquina y va a dar la vuelta, uno ahí tiene que terminar exacto la frase. Está calculado hasta eso. Entonces esto Mira, Rodolfo, un profesor irrepetible, si eso es la verdad. Mira, yo siempre no volaba una mosca cuando estaba en la clase. Yo siempre lamenté que el día en que yo debía inscribir el curso de mecánica racional, me quedé dormido. Y cuando llegué a inscribirlo, ya la sección de áreas estaba llena y quedé fuera. Así que yo reconozco que no tuve clase con él, pero escuché las historias de él. Pero si uno contara el número de alumnos, exalumnos, que dice que tuvo clases con áreas, sus clases eran como de 500 alumnos. Tenía hay muchos que dicen que tuvieron clases con él. Una anécdota cuando se tuvo que ir a México, que lo acogió el profesor Emilio Rosenbluth, que fue viceministro de Educación allá en México, y se comportó muy bien, lo acogió a él y la familia. Y yo tengo muy buenas relaciones, soy miembro de la Academia de Ingeniería de México y he guiado tesis doctorales allá. Y entonces, cuando él se fue allá, uno de los grandes honores míos es que él pasó mi tesis doctoral entre los apuntes de clase que da en México. Entonces, mucha gente que son profesores actualmente en la UNAM fueron alumnos de don Arturo. Y dicen, debo lamentar que he tenido mi mejor profesor de mi vida gracias a Pinochet, porque se había ido gracias a Pinochet. Y reconocen que es su mejor profesor. Y todavía yo cuando voy allá, todos se acuerdan, voy yo casi una vez al año o 2 veces al año a México, y es muy recordado. En un lugar que no era fácil, porque Emilio Rosenbluth era otro personaje también de tradición familiar. El doctor Rosenbluth, que era un médico, trabajaba con Wiener particularmente, el inventor, te digo, de todo lo que es las comunicaciones y todo. Así que
las series de tiempo. Oye, Rodolfo, en realidad, cuando uno mira hacia atrás y compara con la situación actual, uno, a ver, cuesta ahora ubicar un personaje que sea reconocido en física por su aporte al inicio, en ingeniería civil por su gran avance que dio al campo de la ingeniería antisísmica, y al mismo tiempo los servicios que prestaba la facultad a través del IDIAM. De modo que su espectro fue amplísimo, pero además que haya hecho bien las dos funciones principales: hacer docencia de excelencia y hacer investigación de calidad. ¿Qué te parece esta combinación? En materia de ciencia era un vanguardista total, ¿ah? Como te digo, era muy mal visto porque él hacía investigación, escribía paper. Lo único que no se escribían paper como hoy día en inglés, ¿ah? Él escribió la mayoría de sus artículos en español en la revista Lelydien, pero tuvieron trascendencia, y la intensidad diaria en realidad es muy conocida porque fue publicado en inglés en una conferencia en MIT. Y yo creo que si él lo hubiera publicado mucho más en inglés, quizás sería mucho más conocido. Ajá. Pero en esa época ya publicar artículos era mal visto en Claro. la facultad. Era en la Bueno, época de Carlos Mori, en esos por años. supuesto. Pero la cultura ha Incluso fue cambiado. candidato a decano, Sí, compitiendo con don Carlos Mori. sí, ¿Ah? sí. No, con Enrique Tiñí fue. Con Enrique de Tiñi. Con Enrique de Tiñi. Bueno, Rodolfo, tenemos que ir ya cerrando porque se nos pasó el tiempo rápido. Te quiero dar la oportunidad que des unas palabras de cierre. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a las nuevas generaciones pensando en lo que este gran personaje, Arturo Arias, hizo por Chile, por la universidad, por la facultad? No, don Arturo marcó un rumbo, pero le insisto, yo creo que la historia de la facultad, con eso que yo mencioné al principio, que era un continuo, que un profesor formó a otro profesor y formó a don Arturo. Hay que entender que en la historia de la universidad y la facultad en particular no han habido profesores espontáneos. Alguien lo ha elegido dentro de sus tesistas, lo ha recomendado, lo ha incorporado, lo ha motivado. Las cosas más interesantes de don Arturo eran sus conversaciones, que no eran pocas, en los pasillos, con los alumnos. Él formó mucha gente y les despertó inquietudes en esas conversaciones en los pasillos. Entonces, por eso es importante lo presencial. Estamos en este momento restringidos, pero un profesor forma mucha gente en su actitud, en su imagen, en la conversación espontánea. Yo, como les decía, yo me fui a doctorar al final de una conversación improvisada con él en un pasillo, ¿no? Y que me dijo: usted está loco, que no tiene que ir a doctorarse. Y entonces, eh, yo trato, por lo menos en mi curso, de mostrar, les doy trabajo a mis alumnos, que son como 30 pero trato de mostrar el trabajo que hacen mis otros colegas, que los alumnos sepan en qué trabajan y en qué investigan mis otros colegas, porque los alumnos se vayan, porque después se hacen Claro. una muestra global, se vayan con idea global de lo que está haciendo la universidad que se está creando. Pero pasamos digamos, la creación endógena, que era muy criticada en ese momento, y hoy día es la práctica normal de la facultad. Ahora, como la docencia empezó a ser el pariente pobre, y debe ser equilibrar las dos cosas, que es el buen ejemplo de don Arturo. Bueno, exactamente. Yo creo que ese mensaje de la, a ver, yo diría de la excelencia, del amor por una docencia de gran calidad, es un tremendo mensaje que deja el profesor Arturo Arias. Así que bueno, Rodolfo, para cerrar, te reitero mis agradecimientos por tu aporte
tú has sido siempre un interesado por la historia de la facultad, una facultad que no conoce su historia, puede cometer los errores que a lo mejor cometió en el pasado, y por eso que tu aporte en este programa es muy interesante y lo agradezco mucho. Muy agradecido, y te agradezco el honor de que me has dado de poder hablar de don Arturo, que es una persona que admiro mucho. Aunque peleamos a veces mucho, pero cosas técnicas, no lo Muy bien. Y ¿Ya? me despido ahora de todos ustedes que han estado mirando este programa e invitándolos para un próximo programa, nuevamente con el apoyo y el patrocinio de la Dirección Académica y Investigación y de la Biblioteca Central. Hasta una próxima oportunidad. Bien, muchas gracias.